Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente Juan vio acercarse a Jesús y dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». A él me refería cuando dije: «Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel». Y Juan dio este testimonio: «He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la tradición del pueblo de Israel, el nombre de un personaje siempre estaba ligado a su misión. Por ejemplo, el padre de Israel, Dios lo llamó Abraham, porque iba a ser el padre de una multitud. A Simón lo llamó Pedro, porque será la piedra, la roca, sobre la que edificará la iglesia. Jesús al nacer también recibe un nombre, que anuncia cuál será su misión. Jesús significa Dios salva. Es llamado también el Emmanuel, Dios con nosotros. Y en este Evangelio, en el que Jesús inicia su vida pública, es llamado con un nuevo nombre, que también nos señala su misión. Hoy lo van a llamar el Cordero de Dios. El Cordero es el animal que los israelitas sacrificaban, descargando sobre él sus culpas, y así limpiando simbólicamente sus pecados. Esa ha sido la misión de Jesús, ser el Cordero inocente que se sacrifica por los culpables. Él ha querido pagar el precio de nuestro pecado, ya no de manera simbólica, sino de manera real. Y así es justamente como Dios nos salva, siendo Cordero. Ese es Dios con nosotros. Solo alguien inocente acepta pagar el precio del culpable si es que lo ama mucho, si hay en el medio un gran amor. Así es como Dios nos ama. Es un amor infinito, gratuito, que no pide nada a cambio. Es Dios inocente, que da todo por nosotros, que somos los culpables. Y fruto de este amor, vivamos también nosotros según la dignidad de nuestro nombre. Nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo. Vivamos según nuestra dignidad de discípulos, de apóstoles, de hijos, y demos gloria a Dios con nuestras vidas. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos con gran gozo la fiesta del Santísimo Nombre de Jesús. Esta fiesta conmemora el nombramiento de Jesús, anunciado en sueños a José, a quien, siguiendo las indicaciones del ángel, tomó por esposa a María Virgen, y llegado el momento del alumbramiento, lo llamó al recién nacido Jesús. Decía San Bernardino de Siena, en uno de sus sermones: este es aquel santísimo nombre anhelado por los patriarcas, esperado con ansiedad, demandado con gemidos, invocado con suspiros, requerido con lágrimas y donado al llegar la plenitud de la gracia. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Juan Crisóstomo. Su vida entregada es un sacrificio perenne. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Este es el Cordero de Dios, dice Juan Bautista. Jesucristo no habla, es Juan quien dice todo. El esposo tiene la costumbre de actuar así. No dice nada a la esposa, sino que se presenta y se mantiene en silencio. Otros lo anuncian y lo presentan a la esposa. Cuando ella aparece, el esposo no la acoge él mismo, sino que la recibe de manos de otro. Pero después de haberla recibido de este modo,
se une tan fuertemente a ella que la esposa ya no se acuerda de los que ha dejado para seguir al esposo. Esto se realiza en Cristo. Ha venido para unirse a su esposa, la Iglesia. Él mismo no ha dicho nada, solo se presenta. Es Juan, el amigo del esposo, que ha unido la mano del esposo y de la esposa. Con otras palabras, el corazón de los hombres que Él ha preparado por su predicación. Entonces Jesucristo los ha recibido y los ha colmado de tantos bienes que ya no han vuelto a aquel que los condujo hacia Cristo. Solo Juan, el amigo del esposo, ha estado presente en estas nupcias. Él lo hizo todo en aquel momento. Dirigiendo su mirada hacia Jesús que venía, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Así mostraba que no era solamente por la voz, sino también por los ojos, que daba testimonio del esposo. Admiraba a Cristo, y contemplándolo, su corazón saltaba de gozo. Aunque no anuncie por la predicación, lo admira presente y da a conocer el don que trajo Jesús con su vida. Enseña a la gente cómo prepararse a recibirlo. Este es el Cordero de Dios. Es Él, dice, que quita los pecados del mundo. Lo hace sin cesar. Aunque una sola vez ofrece el sacrificio de su vida por los pecados del mundo, este único sacrificio tiene un efecto perenne. El evangelista aplica el texto profético, pero inmediatamente dos retoques le imprime un sentido mucho más profundo. Jesús, el siervo, Cordero de Dios, no solamente carga y toma sobre sí el pecado de muchos, sino que lo quita, lo destruye, lo hace desaparecer. Además, sustituyendo la frase «el pecado de muchos» por «el pecado del mundo», el autor proclama el universalismo de la salvación obrada por Jesús. Él ha venido para hacer desaparecer el pecado de la humanidad en su amplitud total. De este pecado seguirá Juan hablando a lo largo de su obra. Volumen 16, enero 14, 1924. En cada misterio de mi pasión, primero me ocupaba de consolidar la rotura entre la voluntad humana y la divina, y después de las ofensas que esta ruptura produjo. Cuando el hombre en el Edén rompió los vínculos de la unión entre la voluntad suprema y la suya, se despojó de las vestiduras reales de mi voluntad y se vistió con los miserables harapos de la suya, débil, inconstante, impotente para hacer algo de bien. Mi voluntad le era un dulce encanto que lo tenía absorbido en una luz purísima, que no le hacía conocer otra cosa que a su Dios, del cual había salido, y quien no le daba otra cosa que felicidad sin medida. Y estaba tan absorbido por lo mucho que le daba a su Dios, que no se daba ningún pensamiento de sí mismo. Oh, cómo era feliz el hombre, y cómo la divinidad se deleitaba en darle tantas partículas de su ser, por cuanto la criatura puede recibir, para hacerlo semejante a él. Ahora, en cuanto rompió la unión de nuestra voluntad con la suya, perdió la vestidura real, perdió el encanto, la luz, la felicidad. Se miró a sí mismo sin la luz de mi voluntad, y viéndose sin el encanto que lo tenía absorto, se conoció, tuvo vergüenza, tuvo miedo de Dios, tanto que su misma naturaleza sintió sus tristes efectos, sintió el frío y la desnudez, y sintió la viva necesidad de cubrirse,
Y así como nuestra voluntad lo tenía en el puerto de felicidades inmensas, así la suya lo puso en el puerto de las miserias. Nuestra voluntad era todo para el hombre, y en ella encontraba todo. Era justo que habiendo salido de nosotros y viviendo como un tierno hijo nuestro en nuestro querer, viviera de lo nuestro, y este querer debiera sustituirse a todo lo que él necesitaba. Por lo tanto, como quiso vivir de su querer, tuvo necesidad de todo, porque el querer humano no tiene el poder de sustituirse a todas las necesidades, ni tiene en sí la fuente del bien. Por eso fue obligado a procurarse con cansancio las cosas necesarias a la vida. Ve entonces qué significa no estar unido con mi voluntad. Oh, si todos la conocieran, solo tendrían un solo suspiro, que mi querer venga a reinar sobre la tierra. Así que si Adán no se hubiera sustraído de la voluntad divina, aún su naturaleza no habría tenido necesidad de vestidos, no habría sentido la vergüenza de su desnudez, ni habría estado sujeto a sufrir el frío, el calor, el hambre, la debilidad. Pero estas cosas naturales eran casi nada, eran más bien símbolos del gran bien que había perdido su alma. Por eso, hija mía, antes de ser atado a la columna para ser flagelado, quise ser desnudado para sufrir y reparar la desnudez del hombre cuando se desnudó del vestido real de mi voluntad. Sentí en mí tal confusión y pena al verme así desnudo en medio de los enemigos que se burlaban de mí, que lloré por la desnudez del hombre y ofrecí a mi celestial Padre mi desnudez para hacer que el hombre fuera revestido de nuevo con el vestido real de mi voluntad. Y como pago para esto, para que esto no me fuera negado, ofrecí mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos. Me hice desnudar no solo de los vestidos, sino también de mi piel, para poder pagar el precio y satisfacer el delito de esta desnudez del hombre. Derramé tanta sangre en este misterio que en ningún otro derramé tanta, que bastaba para cubrir al hombre como con un segundo vestido, y vestido de sangre para cubrirlo de nuevo, y así calentarlo y lavarlo, para disponerlo a recibir la vestidura real de mi voluntad. Si el hombre sintió vergüenza de su desnudez y quedó sujeto a tantas miserias naturales, fue precisamente porque perdió el dulce encanto de mi voluntad, y si bien el mal lo hizo el alma, no el cuerpo, pero indirectamente fue como cómplice de la mala voluntad del hombre. La naturaleza quedó como profanada por el mal querer del hombre. Por lo tanto, la una y el otro debían sentir la pena del mal hecho. Volumen 12, abril 19, 1919. Hija mía, mi humanidad fue el órgano que reordenó la armonía entre el Creador y la criatura. Yo hice por cada alma todo lo que estaban obligadas a hacer hacia su Creador, no excluyendo ni siquiera a las mismas almas perdidas, porque por todas las cosas creadas debía dar al Padre gloria, amor y satisfacción completas, con esta sola diferencia, que las almas que en alguna forma satisfacen sus deberes hacia el Creador, que casi ninguna llega a satisfacerlos todos, a la mía se une su gloria, y todo lo que hacen queda como injertado en la mía. En cambio, las almas perdidas quedan como miembros áridos, que faltándoles los humores vitales, no son aptas para recibir ningún injerto del bien que he hecho para ellas, sino que solo son aptas para arder en el fuego eterno. Así que mi humanidad restituyó la armonía perdida entre criatura y creador,
y la selló a precio de sangre y de penas inauditas. Juan Bautista afirma que no conocía a Jesús. ¿En qué sentido no lo conocía? Lo conocía en su calidad de pariente y en su especial santidad, pero no como el que había de venir, el siervo de Dios, el Mesías ungido con el Espíritu. Sin embargo, había recibido la misión de preparar la venida de éste y de manifestarlo a Israel. Volumen 4, marzo 9, 1903. Padre Santo, glorifica tu nombre, confunde y ocúltate a los soberbios y manifiéstate a los humildes, porque solo el humilde te reconoce por su Creador y se reconoce como tu criatura. Dicho esto, no se dejó oír más. Si bien yo comprendía la fuerza de la humildad ante Dios, me parecía que no tiene ninguna duda en confiarle los más preciosos tesoros. Más bien todo está abierto para los humildes, ninguna cosa está bajo llave, todo lo contrario para los soberbios. Más bien parece que les pone un lazo en los pies para confundirlos a cada paso. Volumen 2, mayo 19, 1899. La humildad es la seguridad de los favores celestiales. La humildad viste al alma de tal seguridad que las astucias del enemigo no penetran dentro. La humildad pone a salvo todas las gracias celestiales, tanto que donde veo la humildad, hago correr abundantemente cualquier clase de favores celestiales. Por eso no quieras inquietarte por esto, sino con ojo simple, mira siempre en tu interior, si estás investida por la bella humildad, y de todo lo demás no te preocupes. Yo me comunico a los humildes y a los sencillos, porque pronto creen en mis gracias y las tienen en gran estima, aunque sean ignorantes y pobres. Pero con estos otros que tú ves, soy muy reacio, porque el primer paso que acerca al alma a mí es creer. Entonces sucede que estos, con toda su ciencia, doctrina y hasta santidad, no prueban nunca un rayo de luz celestial, esto es, caminan por el camino natural y jamás llegan a tocar ni siquiera un momento lo que es sobrenatural. Esta es también la causa de por qué en el curso de mi vida mortal no hubo ni siquiera un docto, un sacerdote, un poderoso en mi seguimiento, sino todos ignorantes y de baja condición, porque mientras más humildes y simples, son también más fáciles de hacer grandes sacrificios por mí. Es al Mesías a quien corresponde la misión sublime de comunicar el Espíritu. Lleno él mismo del Espíritu, tendrá la misión de purificar, lavar, bautizar y renovar a los hombres con ese Espíritu divino, en ese Espíritu, mediante ese Espíritu, con la donación e infusión de ese Espíritu Santo. Volumen 3, agosto 1, 1900. Hija mía, ante mi majestad y pureza no hay quien pueda estar de frente, más bien todos están obligados a estar por tierra y golpeados por el fulgor de mi santidad. El hombre quisiera casi huir de mí, porque es tal y tanta su miseria que no tiene valor para sostenerse delante del ser divino. Entonces, haciendo uso de mi misericordia, asumí mi humanidad, la que atenuando los rayos de la divina, es medio para infundir confianza y ánimo al hombre para venir a mí, el cual, poniéndose de frente a mi humanidad, que expande los rayos atenuados de la divinidad, tiene el bien de poderse purificar, santificar y hasta divinizar en mi misma humanidad
deificada. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, divina voluntad, ven a reinar en nosotros. Fiat.